el Caribe, ¿no? No sé si podemos hablar. Este tema no lo tocamos. Hace No lo poquito tocamos. veo en un colegio Carlos Pellegrini, creo que era de Buenos Aires, no sé qué problemática hubo. Y es un tema, el problema del aborto es un problema siempre permanente, constante, que se mantiene en la sociedad y en toda la sociedad. Sí. A nivel mundial, ¿no? Se sabe que el aborto en algunos lados, en muchos países está legalizado y acá no, ¿no? Sí, y siempre genera polémica, pero Sí, ya sí. lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero ¿cómo lo definiríamos, doctor, al aborto? Bueno, ¿Qué reflexión podemos hacer? Bueno, lo definimos como una interrupción del embarazo antes de que el feto sea capaz de sobrevivir, ¿no es cierto? Es como una interrupción voluntaria o no a veces del proceso, de ese proceso vital que se está dando ahí, ¿no es cierto? Digo a veces involuntaria porque puede haber abortos espontáneos, pero a veces cuando uno habla de este tema es voluntario, pongámonos con signos de interrogación. Ahora, reflexionar sobre esta problemática que en una sociedad que es un poco contradictoria, ¿no? Porque por un lado es prohibicionista, ¿no es cierto? Y por otro lado es abortera, porque a veces es legal para el que tiene, legal entre comillas, para el que tiene plata, dinero, ¿no? Para exacto. hacerla. Y por otro lado es ilegal, para el que no tiene muchas veces. Es un tema polémico, ¿no? Sin duda, Un ¿no? tema polémico, comprometedor, implica un problema médico, jurídico, social, moral, Religioso. religioso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá hay que diferenciar muchas veces lo que es vitalismo de personalismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el carácter dependiente del feto brinda yo diría así como un matiz permitiendo distinguir, como le decía, vitalismo que tiene el feto y personalismo que tiene la madre, porque la madre sí es responsable, libre de sus decisiones, puede aceptar o rechazar y sabe que es una entidad autónoma. El feto en el seno materno no lo es, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Es una problemática como ya le digo, muy conflictiva. En algún momento la sociedad, no sé, habrá que someterla a un referéndum, aunque gradualmente se van aceptando ciertas pautas legales para poder realizar el aborto. Yo, de una manera indiscriminada, yo personalmente, pero para mí nada más, no estoy, pero que habría, después lo analizamos, extender un poco más las causales de aborto, yo creo que sí. Bien. Ahora, las estadísticas, ¿sabe que muestran? Usted que le gusta a veces preguntarme sobre la estadística para aproximarnos. Más o menos unos 500.000 abortos por año se hacen en el país. Unos 500.000 abortos por año. Y fíjese que han hecho estadística, por ejemplo, el 50% de las adolescentes que llegaron al Hospital Rivadavia embarazada, el 50% se había hecho un aborto previo. Esas son estadísticas científicas, ¿no es cierto? Y usted sabe que de cada 3 mujeres internadas en el Gran Buenos Aires, 2 son a veces por abortos ilegales, con problemas. Mueren en el año más de 2.000 mujeres en nuestro, que no es poco, sí. Por abortos ilegales, llámese por una aguja, por la comadrona del barrio, por una infección, por un perejil, por lo que sea, y bueno, imagínese lo que eso implica. Por eso es legal o ilegal, depende de la capacidad adquisitiva de la persona, ¿no es cierto? Fíjese que en Estados Unidos, donde es legal el aborto, como en Francia, como en Rusia, como en Alemania, como después en numerosos países, salvo en América Latina, ¿no es cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, fíjese que en una estadística, entre 1979 y 1985, la mortalidad por abortos ilegales fue de 0,6, ni una persona llegó, cada 100.000 mujeres que se lo realizaron. En Argentina mueren 100 personas cada
100 mujeres cada 100.000 abortos realizados. Los que dicen a veces de estar contra el aborto, están a favor del aborto ilegal. Claro. Así que esa es una problemática muy difícil, ¿no? Ahora, sí. Doctor, para comenzar a comprender, ¿no?, de alguna manera, a interpretar el aborto, ¿desde qué momento podemos definir que comienza la vida? ¿Qué se entiende por vida también, no? Y bueno, un virus tiene vida. Sí. Una bacteria, ¿no es cierto?, tiene vida. Y la vida es un proceso químico de autoperpetuación. Es decir, el virus de la hepatitis B o supongamos del SIDA penetra en una célula y ahí se autorreplica. Es ahí, hay como está entre la vida y no vida, porque tiene que penetrar entre una célula. En cambio, una bacteria que produzca el neumococo o un estreptococo ya tiene vida independiente fuera de una célula. Entonces, es un proceso químico de autoperpetuación, ¿no es cierto?, que se inicia con el nacimiento y termina con la muerte. Y es también se da a través del que tiene vida un proceso de metabolización, es decir, un intercambio con el medio externo que tiene la bacteria o nosotros, ¿no es cierto?, pero sin perder su organización interna. No pasa a ser otra cosa, sigue manteniendo su autonomía. Ahora, ¿cuándo hay vida? Y bueno, está el criterio científico, claro, el criterio religioso, el jurídico. Por ejemplo, en nuestro país la vida existe desde la concepción. Eso es el artículo 70 del Código Civil. Se une el óvulo con el espermatozoide. Para otro, hay otra teoría que se dice que es la singanía, que recién el intercambio de cromosoma y de genes se da, ¿no es cierto?, entre 24 y 36 horas después. Cuando se forma el huevo cigota. Claro, ya empieza, claro. Y después otro dice que cuando no hay tampoco, dicen que comienza el criterio de vida, por ejemplo, porque después el óvulo y el espermatozoide se encuentran en el tercio externo de la trompa de falopio, ¿no es cierto? Pues va migrando hasta llegar a la matriz. Esos son entre 7 y 8 días. Para algunos ahí entra la vida. Y para otros es recién después de los 15 días, cuando comienza a desarrollarse el sistema nervioso central. Veo que es un tema polémico, ¿no? Y hoy por hoy para muchos debe empezar en el laboratorio también, sí, ¿no? Cuando todavía estamos hablando de una fertilización asistida y demás. Usted sabe que no he ojeado hoy todavía la parte científica de los diarios, pero parece que han fecundado una célula, no un óvulo, como se hace normalmente, con un espermatozoide, y ahí empieza a ver un espermatozoide con una célula que no es un óvulo. Claro. Entonces, los primeros 15 días se llama preembrión. Ahí están son 4 o 6 células, pero potencialmente existe la vida. Ahí está lo que se llaman esas células totipotenciales, ¿no es cierto?, esas famosas células madre, etcétera. Y bueno, eso va ya estando en el útero, empieza a formarse el embrión y por último el feto. Y ahí es la gran problemática. Ahora, ¿cómo entendemos la despenalización del aborto? Bueno, usted sabe que el artículo 86 y 88 del Código Penal sanciona a la mujer de 1 a 4 años quien se produjera o quien le produjere el aborto, salvo está exceptuado, hasta ahí acepta. Ahora hay un nuevo ítem legal, pero resulta que a veces los jueces, ahora lo hablamos, pero ahí está aceptado el aborto cuando peligra a la mujer, la vida de la mujer, de la madre, se llama aborto terapéutico. O si no, una mujer débil mental, idiota, dice la jurisprudencia, que es violada. Pero hoy se ha extendido un poco más, ¿no es cierto? En ese caso se dice aborto eugénico, en el caso de la nena débil mental. Pero yo creo que hoy habría que extenderlo, ya se ha extendido en la violación. Cuando hay una violación o hijo no deseado en una mujer normal, ¿no es cierto?, o también cuando la mujer vea que va a tener dificultades económicas para el sustento.
Pero, como le decía, en ese caso tienen derecho a abortar. Ahora, ¿qué pasa? Usted vio varias veces, incluso el presidente actual una vez se opuso en un problema, ¿se acuerdan? En la capital. Después están algunos médicos que objeto de conciencia, que esto, que lo otro. Le falta a veces el coraje de dar la cara en el Estado y todo esto para llevar adelante, que eso es legal. Eso es legal. Siempre es conveniente, lógicamente, el asesoramiento, la comprensión del problema, charlarlo con la joven embarazada, ese problema. Pero te pone infinidad de cosas, así que a veces cuando hay violación tampoco se lleva a cabo, hay que insistir mucho. Claro, usted sabe que a veces una jovencita, por ejemplo, excluida de esta sociedad neoliberal, a veces tiene pocos recursos para apelar, para llevar adelante ciertas cosas y sigue adelante su embarazo, ¿no? Sí, que le iba a decir que muchas veces cuando se llega a la justicia tiene tiempos que no son, digamos, claro, lo del vecino y pasa meses y meses y ya cuando esperando, pasaron ¿no? 3 meses ya no vio, ¿me entiende? Claro. Además ahora el aborto, los anticonceptivos, pues posible, vamos a hacer que sea, porque no hay tiempo, la próxima charla me parece muy interesante como tema de educación sexual. Ahora no se hace más el clásico legrado, donde traía infección, donde podía sobrevivir a esterilidad en la mujer. Ahora hay unas pastillas, unos digamos, usted dice legrado, pero para que entienda, porque la gente, claro, lo que se conocía como raspaje, digamos. El raspaje, eso no se hace más. Hay unos comprimidos, RU 486, ¿no es cierto?, que se realizan en otros países, acá también, ilegalmente, y bueno, eso no hay complicaciones, no tiene infecciones, no hay... no solamente no hay infecciones, no deja esterilidad, eso lo vamos a hablar después cuando hablemos de los anticonceptivos, porque mejor es prevenir, no llegar, porque a ninguna mujer le gusta abortar, ninguna mujer no queda a veces bien, ¿me entiende? Pero bueno, pero se dan esas circunstancias. Yo creo que habría que también en el incesto, eso no está contemplado en sí la violación, pero como decís vos, pasaron 2 meses, 3, 5, ¿qué aborto vas a hacer con 5 meses? Si hay incesto, a mí me parece también. Si hay razones eugenésicas, por ejemplo, una madre que tenga SIDA, seguramente el 50% va a tener estos hijos con SIDA, explicarle, 50%, o tiene otras enfermedades infecciosas, por ejemplo, la rubiola, las virosis. Hay que decirle que un 25 o 30% pueden hacer con malformaciones cardíacas, hendiduras, labio leporino, sordomudez, etcétera. Explicarle si la mujer o esa familia, porque a lo mejor ahí ya es distinto el problema, lo acepta, lo mismo que un chico que va con una alteración cromosómica. Yo he visto que la vez pasada a una mujer que pidió el aborto a un chico, no sé si era nena o nena, no recuerdo, que crecía sin cabeza, que se llama, eso se llama anencefalias, no le permitieron el aborto, pasó tanto, y qué espectáculo después tener el parto de un recién nacido sin cabeza. Entonces es un problema muy importante. Entonces aborto sí, a mí me parecería que aborto sí, pero limitado en el tiempo. Ahí es donde tienen que actuar los jueces, los médicos, el Estado, ¿me entienden? Lo que es legal. Yo creo que habría que extenderlo en todo esto. Fíjese que no está, y como decís vos, a veces pasan meses pero a mí me parecería limitado y siempre hablando con la persona, ¿no? Seguro. Bueno, doctor, no sé, para redondear el tema, ya para ir finalizando. Siempre yo creo que evitar las muertes por aborto no depende solo de tener un anticonceptivo, ¿no es cierto?, a mano, sino también a veces de un cambio cultural, porque el aborto no es un tema de mujeres, pero sucede en el cuerpo, y tiene una connotación simbólica, y no hay derechos humanos si no hay igualdad de oportunidades, ¿no? La pregunta es, ¿tiene derecho una mujer a decidir libremente interrumpir un embarazo? Son preguntas que hago. ¿Tiene el Estado imperio para
para decidir sobre la maternidad de las mujeres. Y bueno, el embrión, el feto, tiene los mismos derechos, ¿no es cierto?, que una persona nacida. Y bueno, ¿qué hacemos con esta problemática? Y bueno, cuando hay un aborto, porque ha habido un fracaso del Estado, ¿no es cierto?, por su ineficiencia, insensibilidad, un fracaso de la sociedad, porque a veces la sociedad me condena, ¿viste? La falta de comprensión de esta problemática, y a veces la mujer tiene una circunstancia indeseada, muchas veces que la sobrepasó, y por ahí esto que estamos diciendo no le ha llegado a su interioridad, a su conciencia de que existen métodos que podrían haber evitado llegar a estas circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, en síntesis, ¿no es cierto?, informar, prevenir, difundir la maternidad consciente. Usted ve en los medios locales, no hay, tendría que haber una cosa. Hace mucho que una vez en determinado momento yo hice llegar un proyecto que está aprobado por el Consejo Deliberante, lo puso en relieve esta compañera Belén Janetti, creo que estaba Maximiliano Felice, pero veo que no se cumple. Entonces, lo primero que podría hacer el Departamento Ejecutivo, llevar a cabo todas estas medidas o instrumentar estas acciones que permitan el conocimiento de esto. Por eso difundir una política anticonceptiva. Hay una ley, que es la 25.633, donde tiene obligación y es gratuito darla para evitar el embarazo adolescente, muchas veces la píldora del día después, o proveer gratuitamente los anticonceptivos, que a veces no hay. Difundir en hospitales, en clínicas, en las obras sociales, los métodos anticonceptivos, la planificación familiar, que no es lo mismo, después lo vamos a hablar, no es lo mismo que control de la natalidad. Hacer una educación sexual plena, porque muchos entienden como educación sexual la relación sexual y no tiene nada que ver lo genital, sí está implicado, pero no es lo mismo, claro, ¿no es cierto?, que enseñar sobre sexualidad. Hay gobernadores cavernícolas, tipo el de San Juan en su momento y otros más, que no permiten la difusión de estos temas en los colegios, no permiten que en los hospitales se le den los anticonceptivos gratuitamente, y sobreviene esta circunstancia, ¿no es cierto? Y después, como último, muchas veces no solamente es producto de esto, sino también la realidad económica y social angustiante y excluyente que se padece, ¿no? Sin duda. Que lleva a veces a todas estas cuestiones. Una chica que tiene y piensa que está embarazada y no tiene ningún recurso para el día de mañana, no le queda más que apelar a veces a esto. Lo que pasa que por ahí el que tiene plata es legal, y para esta chica por ahí es ilegal, ¿no? Sin duda. Bueno, doctor, lo vamos a retomar en parte del tema entonces el próximo miércoles, cuando hablemos un poco de anticonceptivos y demás, ¿no? Que será el tema para charlar. Muy bien, doctor. ¿Qué quiere de la realidad política? Porque dice Macri que estamos